Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a ir al versículo 12. Amén. Sí, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a ir al versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a ir al versículo 12. De hecho, le va a aparecer así. ¿Los hijos de quién? Exacto, estamos bien entonces. Entonces, ¿de qué manera? Hasta dudé yo en un momento ahí. En el versículo 12 va a decir así: los hijos de Eli eran hombres impíos. Hay otra versión que dice perversos. Y no tenían conocimiento, dice, ¿de quién? De Jehová, de Dios, del Creador. Y era costumbre, dice la palabra, oiga lo que dice acá, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado de los sacerdotes mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, versículo 14, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Versículo 15, dice así, el versículo 15, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, dice, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Versículo 17, y dice, era pues muy grave delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, estos dos sacerdotes, porque eran dos, los hijos de ¿quién? De Elí. Resulta ser que estos hijos de Elí, lo que aquí estaban haciendo, del versículo 13 en adelante, no estaba documentado en la palabra para que ellos lo hicieran. Ellos estaban menospreciando y haciendo de las ofrendas su negocio, por decirlo así. Vea que el versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, perversos. Vea qué increíble, porque ya uno lo lee en el hebreo, ¿sabe cómo lo dice? Ahí dice, los hijos de Belial. Belial. De hecho, si usted lo lee y lo busca en la Biblia paralela, ese mismo versículo usted va a poder ver ahí donde dice la palabra, y va a venir la palabra en 1100. Y en medio de todas estas cosas, igual, estas ¿cómo se llama? Aplicaciones son bastante, ¿cómo se llama? Son bastante correctas con respecto a lo que se dice en el hebreo. Imagínense que ellos, dice la palabra que eran los hijos de Elí, no eran impíos y perversos. Ahí está diciendo, los hijos de Elí eran hijos de Belial. ¿Y quién era Belial? Prácticamente está diciendo que ellos son hijos de Hasatán, hijos de Satanás. ¿Cómo? Son los sacerdotes. Imagínense cómo había quedado el sacerdocio, en este caso en el tiempo de Elí, que a los propios hijos, o sea, los que iban a heredar el sacerdocio y que iban a continuar y que tenían que enseñarle al pueblo y que tenían que traer ofrendas y todo, se les dice hijos de Hasatán, del adversario. Imagínense la clase de perversidad que había ya en este momento. Ellos son malvados, ellos eran despreciables. El problema que iba en este caso era que a como iba el pueblo, a como iban las circunstancias, el pueblo necesitaba un sacerdocio que fuera santo, que fuera
apartado de las cosas malas. Y más bien tenemos en este caso un sacerdote con sus hijos, que los hijos le dicen son perversos, son hijos de prácticamente de Satanás. Dice la palabra que no tenían conocimiento de Jehová. A pesar de que su padre Elí era sumo sacerdote de la nación de Israel, dice, o sea, el hecho que ellos no tenían conocimiento de Jehová, hay una gran probabilidad que no haya sido un problema del padre, que el padre sí les enseñó a ellos, Elí, solo que ellos, al no conocerlos, que no están teniendo una relación con el Padre Eterno. En medio de estas cosas, en su día personal es probable que se haya ejecutado los deberes sacerdotales. Ellos lo tienen que haber visto desde pequeños al papá. Y quizás ellos igual recibieron una enseñanza correcta. De nuevo. Pero ¿qué pasó con estos dos muchachos? ¡Qué increíble! Ya eran adultos. Dice, en medio de estas cosas nos damos cuenta que, por supuesto, dice la palabra, nosotros tenemos que hacer, a pesar de que tengamos una conexión igual con alguien que esté ejerciendo, digamos, el sacerdocio, por decirlo así, ¿verdad? Ahora nosotros que somos reyes y sacerdotes, dice la palabra, linaje escogido, la relación con el Padre es personal totalmente, ¿verdad? Y en medio de estas cosas, la palabra nos dice muy claramente que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Imagínense en medio de todos estos, dice la palabra, en el versículo usted puede ver que dice, estos hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora, ¿qué habían hecho y qué había en la vida de ellos, de estos dos varones, que llegaran a ser conocidos en el pueblo de Israel como los hijos de Belial? Imagínense el nivel de fama que se fueron a echar estos dos. Era pues, dice la palabra, versículo 17, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. Y las ofrendas, vea lo que dice. Si usted comienza a buscar en la palabra del Señor, vea lo que dice con respecto a las ofrendas. Si usted lo quiere apuntar, yo le voy a dar el pasaje bíblico. Dice, el sacerdote hará arder sobre el altar vianda, es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura que se llevaba, ¿le pertenecía a quién? A Jehová. Y lo primero que se hacía era que en la ofrenda era lo primero que se apartaba para el Padre. Y oiga lo que hacían ellos. Ellos no tomaban la porción señalada de acuerdo a la palabra, sino que tomaban lo que fuera, por eso decía que el garfio, el gancho, lo metían y lo que sacaban era de ellos. Y alguien puede decir, bueno, ¿para qué todas esas ofrendas y demás? Si hacemos un estudio de la palabra profundo, de todo con respecto a lo que es el santuario y todas las ofrendas, todas estas cosas, a pesar de que Israel, posiblemente en medio de estas cosas, no todos, pero algunos sí tuvieron esa revelación, todo el sistema, todo lo que eran ofrendas y todo lo que era el santuario apuntaba hacia la venida de ¿quién? Del Mesías, por supuesto. Y tenemos estos dos hombres que están ahí fingiendo como sumos sacerdotes o sacerdotes y están haciendo lo que les da la gana. Ellos están siendo simplemente un ejemplo terrible para la nación y ahora son los hijos, en este caso, del sumo sacerdote. La grosura del animal se le entregaba al Creador como ofrenda y la idea era que siempre el padre debía recibir, por supuesto, lo mejor y debía recibir la porción primera de la ofrenda. Pero su orgullo y el desorden que tenían estos hombres en el propio tabernáculo, los hijos de Eli tomaban su porción antes de quemar la grosura. Antes de hacer cualquier ofrenda, ellos agarraban lo de ellos. Imagínense. Vea, dice el versículo 15, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote. O sea, esta gente tenían inclusive hasta personas que le ayudaban y mandaban y decirle, antes de eso, vea qué bueno saberlo de la palabra, porque usted lee los hijos de Eli y comienza a leer las ofrendas y usted dice, ¿qué hicieron mal? Había un orden bíblico de la escritura para hacer estas cosas.
Y ellos estaban metiéndose con las cosas que el Padre tenía como todo un propósito para las cosas venideras. Ese desorden el Padre no lo iba a poder permitir en su casa. Vea lo que dice el versículo 16. Y si el hombre le respondía, el que iba a dar la ofrenda, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieras, él respondía, no, sino démela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Oigan el orgullo, la altanería de estos dos tipos. Más bien la gente que ofrendaba y que venía con temor de Dios les decía, o sea, esto no se hace así. Había gente que venía a traer ofrendas y ellos sí sabían cómo era que se tenía que hacer estas ofrendas. Y increíblemente a estos tipos no les importaba absolutamente nada. Era una conducta orgullosa y en medio de todo falta de santidad, sabiendo que las cosas del Padre tienen que ser en un orden. Dice, ¿qué había sucedido entonces? Volvemos a esa pregunta. Yo me decía esta pregunta cuando estábamos haciendo este estudio. ¿Qué había sucedido en la vida de los hijos de Elí para que lleguen a ser conocidos como los hijos de Belial? Perversos, corruptos, los hijos de Hasatán, los hijos del adversario. Si usted va ahí, 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 22, ve lo que dice. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y no era que dormían ahí descansando, no, era que tenían relaciones sexuales. Esta gente llegaron al punto que fornicaban a la puerta del tabernáculo. Entonces, tenemos en este caso los hijos de Elí, que hacían, ¿qué era el problema de ellos? Ellos robaban. Ellos, en medio de todo, despreciaban la palabra de Dios. Despreciaban, robaban. Y en medio de todo esto, comienzan a tener conductas sexuales incorrectas. Ellos comenzaron a fornicar en la puerta del tabernáculo, imagínense. Entonces, en medio de estas cosas, Elí sabía estas cosas. Elí sabía que sus hijos estaban actuando mal. Si tenemos un sumo sacerdote, ¿qué cree que él pudo o tuvo que haber hecho con sus hijos? Porque eran sus hijos. ¿Qué pudieron haber hecho? Ahora, si usted comienza a leer y comienza a leer Samuel, la palabra nos da a nosotros un contraste que a veces tal vez usted lo va leyendo y tal vez usted piensa, qué raro, ¿por qué apareció esto? Si usted ve, primero aparecen los hijos de Elí y luego aparece otro, que aparece ahí, como dicen, alguien diría, de por qué apareció ahí como atravesado. Estamos contando la historia de los hijos de Elí y aparece la vida de Samuel. Y la vida de Samuel, desde niño, escogido, temeroso, viendo todas esas atrocidades. Entonces vemos una comparación entre alguien que está robando, despreciando, fornicando. Samuel era un niño para ese tiempo, muy posiblemente. Pero en medio de esto vemos a un hombre aquí con temor de Dios y que en medio de estas cosas entraba en un tiempo de intimidad con el Padre, ¿verdad? Hasta le preguntó, comenzó el mismo, le comienza a decir, Samuel, y lo comienza a llamar en la noche, ¿verdad? Qué hermoso escuchar la voz de Dios, pero vea el ambiente que había alrededor de Samuel. No era un ambiente sano, porque Samuel va a vivir donde está el sacerdocio. Pero tenemos ese contraste de gente que camina con Belial, pero también gente que camina con el Padre Eterno. Deshonraban, robaban, despreciaban, fornicaban, inmoralidad sexual, por supuesto. Y en medio de todas estas cosas, sabiendo del testimonio de sus hijos, lo menos que pudo haber hecho Elí, porque si usted comienza a ver, Elí hace un reconocimiento de lo malo que están haciendo los hijos. Y claro que sí.
Una cosa es reconocer que alguien está haciendo malo, algo, y otra cosa es actuar en base a lo que se está haciendo malo. Porque yo puedo, es como la gente que se queja, y comienza a quejarse, y qué calor, y qué esto, y tiene la ventana cerrada, solamente la abre y le entra la brisa y no lo hace. Queja. Elí parece como que entra en una manera de que sí reconoce lo que los hijos están haciendo, pero es una manera como de queja. Él estaba mayor, pero eso no le quitaba la autoridad como papá y como sacerdote de ponerlos en disciplina. Y lo primero que se tuvo que haber hecho es quítelos de sacerdocio, porque eso es muy peligroso. En este caso ellos no podían estar sirviendo, sabiendo que el testimonio de sus hijos era lo peor que estaba pasando. Lo menos que pudo haber hecho por amarlos, porque hasta lo dice en Proverbios, era disciplinarlos a ellos, quitarlos de ahí, decirle, mis chiquitos, eran unos viejos ya. Y en medio de estas cosas, vea lo que dice en 1 Samuel capítulo 3, ahora sí, versículo 11 y 14. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 3, ahí mismo le dan una parte, no la pasada a la página. Entonces tenemos este contraste de personas de nuevo, que caminan, que roban, que desprecian, que fornican. Y por otro lado tenemos a Samuel, que más bien camina en temor, intimidad, santidad. Ponerle aquí santidad. Y vea lo que dice la palabra. 1 Samuel capítulo 3. Voy a leer el versículo 11. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Ya haya venido juicio a él, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabía de la iniquidad, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice? No les ha estorbado. Aquí nos confirma que hay momentos que hay que estorbar. Totalmente. Hay momentos que hay que estorbar. Y Elí, a pesar de que hace un reconocimiento de la maldad de los hijos, una cosa es decir, ay, ve a mi chiquito robando, ¿verdad? Se fue a Maxipalí y ni mamalucha lo dio. Salió con una bolsa ahí llena de cosas y robó. Ay, mi chiquito, ¿verdad? Qué malo que eres. ¿Y qué hace usted con eso? Nada, está robando. Parece como que Elí reconoce la maldad que hay y ve todo lo malo, pero no les estorbó. Y al no estorbarles, él no solamente se estaba trayendo un juicio para su propia vida, sino para su propia familia. Y ahí viene la parte de lo importante de entender que estos dos hombres tenían un problema ¿de qué? De conducta. ¿Cómo era usted en la escuela cuando llegaba con las notas? Le ponían así un sello y venía un perico, porque solo hablara. ¿Se acuerdan de esos sellos? Los más viejitos nosotros sí, ¿verdad? ¿Cómo le ponían? ¿Cuál era? O le ponían un búho así durmiéndose, porque se dormía en clase. Hay problemas de conducta que afectan no solamente mi vida, sino nuestras generaciones, nuestras vidas. Y en medio de lo que vivimos día a día, lo que vivía Israel día a día, él no les estorbó. Él estaba viendo lo que hacían y no. Estos viejos malos, ¿qué hace usted con eso? Él tenía la autoridad para disciplinarlos. Él era el papá, él era el sumo sacerdote y él tenía que hacer algo. Y más que por cualquier otra cosa era porque él era el papá. Y nuestra descendencia puede verse afectada en muchas cosas cuando nosotros no estorbamos a ese tipo de conductas. ¡Qué increíble! El juicio que le vino a esta gente, ¿verdad? Sí, tremendo. Vamos a ir rápidamente a 1 Samuel capítulo 2, ahí en el versículo 27. En el capítulo 27, 1 Samuel 2, 27, y vino un varón de Dios.
a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón. Oiga, hasta lo que le recuerda. Y dice: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado qué? Has honrado a tus hijos más que a mí. Oh, tremendo. Qué cuidado hay que tener. Dice: engordaos de lo principal de las ofrendas. Estaban hasta gordos ya, estar comiendo todo lo que estaban comiendo ahí. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y viene un juicio para esta familia. Pero vea que él honró más a sus hijos que al Padre Eterno. Y hay un problema muy grande, porque trajo un problema no solamente para sus hijos, sino para la descendencia de los hijos de Elí, para sus nietos. Estos habían blasfemado y el padre no les había estorbado. Vea lo que dice, yo se lo voy a leer. ¿Sabe cómo se llamaban ellos? Ovni y Finnes. Y Ovni y Finnes mueren. El arca del padre, el arca es tomada por aquellos que venían a saquear las tierras de Israel. Y en un solo día muere los hijos de Elí, muere Elí, y el arca es tomada por los enemigos. ¡Qué más terror! Y después de eso, en ese mismo día, le nació un hijo a uno de ellos. La esposa de uno de ellos estaba embarazada. Y se pone a uno a ver y yo, ¿qué tragedia vivió esta familia? Todo porque un padre no pudo identificar la conducta y estorbarle en el momento correcto. Qué increíble que por una cosa que usted a veces deja, yo mañana lo hago, mañana lo hago. Pero ¿cuándo le va a decir? Mañana se lo digo. Y pasan tiempos y tiempos, y él debió haberle estorbado la conducta de ellos. Debieron haber hecho. Nosotros no podemos pasar por alto nuestras conductas, y menos las de nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque en medio de estas cosas, los hijos de quién son, dice la palabra, herencia de Jehová. Él fue de cierta manera fue un mal administrador, inclusive hasta de los hijos, porque no les estorbó. No les dijo: su conducta está equivocada. Hasta el día de hoy no sabemos qué pudo haber pasado si Elí hubiera tomado realmente, como dijo en el 8, el fajón del sacerdote, y haber dicho: no, hijos, los quito del sacerdocio, los vamos a disciplinar. Ustedes no pueden estar en la casa de Dios así, robando, despreciando las ofrendas de Dios, fornicando. Y en medio de estas cosas, cada una de estas cosas, el caso de Elí, que es un caso, ¿verdad? Es una circunstancia que pasa. Y por el otro lado teníamos a Samuel. Y Samuel se levanta en santidad. Samuel se levanta temiendo de Dios, buscando de su palabra. Tenemos un contraste de conductas. Los hijos de Belial y los hijos del santo. Qué increíble, ¿verdad? El caso de Elí nos lleva a una reflexión basada en la Escritura. ¿Por qué? Porque la conducta es muy importante para el reino del Padre. La conducta es muy importante. ¿Por qué? En medio de estas cosas, muchas de las promesas del Padre, nosotros las podemos evitar para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para mi descendencia, dependiendo de cómo esté mi conducta. Oiga muy bien, hay conductas que pueden evitar la bendición del Padre, inclusive para sus nietos, para sus bisnietos. Y hay un momento determinado que tenemos que orar al Padre, porque tenemos o nos estorbamos nosotros mismos o los estorbamos a ellos.
Porque no podemos permitir que las conductas nos quiten simplemente las bendiciones del Padre. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué vamos con esto? Vamos a ir al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 6. Porque en medio de las cosas que vivimos, hoy vamos a aprender cómo poder enseñarle a las personas que las conductas de ellos y las conductas mías, porque a nosotros el Padre nos llamó a ser, ¿qué dice? Discípulos, ¿sí o no? Sí, claro. Vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? A todo lado, a todas las naciones, a todo ser viviente. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que entender Romanos capítulo 6, viendo conductas y enseñándole a la gente lo que la palabra dice detalladamente. ¿Por qué? Vea lo que dice Romanos capítulo 6. ¿Lo tiene ahí, mi hermano? Romanos capítulo 6, ¿verdad? 6. Romanos capítulo 6. Amén. Vamos a leer el versículo 1. Dice, ¿por qué es importante las conductas? Por esto. ¿Qué pues diremos? Versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Oiga lo que dice Pablo. En ninguna manera, versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido, qué dice? Ahí estamos. Los que hemos sido bautizados, aleluya, vamos a enseñar a la gente para llevarlos al Mikvah Tevilá, a la inmersión del agua en el Mesías. Versículo 3. ¿O no sabéis, le dice Pablo a los romanos, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo? Muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro ¿qué? Aquí salió el viejo hombre. El viejo hombre, ¿qué dice? Dice, sabiendo, versículo 6, que el viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, si nosotros deseamos ser llenos del Espíritu Santo y llegar a la fiesta de Shavuot y Pentecostés y recibir de su presencia, tenemos que entender que la conducta puede evitar que muchas personas, inclusive mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos, no reciban de su llenura, porque la conducta sí es importante en el reino. Y usted lee Romanos 6 así, y lo chorreamos, dijo el otro así. Aquí está hablando del bautismo. El bautismo, si algún día usted le tiene que enseñar a alguien, porque nosotros aquí estamos aprendiendo para enseñarle a otras personas, porque la gente piensa, y lo hemos dicho, y no lo digo de una manera de burla ni de nada, pero se ha enseñado algo malo. ¿Qué? Le dicen a la gente. Levante la mano, mi hermano, entréguele el corazón al Señor. Ya su nombre, y como dice la palabra, con su boca confiesa, claro que sí, todo. Ponga su nombre en el libro de la vida. ¿Lo quiere poner con inicial o no? Sin inicial. Carlos, ¿no? Entonces, viene la parte. Se le ha enseñado a gran parte del pueblo de Dios que ser parte del bautismo es simplemente, del reino, de ser parte del pueblo de Dios y de las bendiciones del Padre, es simplemente hacer una oración. Y le llaman la oración de fe. Y vamos a este tema. No es que sea más complicado, como lo hemos hablado muchas veces, no,
pero la Biblia sí me enseña que hay un proceso. Y hay cosas que la persona que se va a bautizar tiene que saber. ¿Por qué? Porque aquí Pablo me está hablando de cosas. El bautismo es un recordatorio de lo que hizo Yeshua, ¿sí o no? Pero ahora, cuando usted vaya a llevar a la persona a bautizar, usted le va a decir, usted sabe que lo que Yeshua vivió en carne, usted lo va a vivir en el bautismo. ¿Cómo le explico yo eso a la gente? ¿Cómo se lo explicaría a usted? Porque vea lo que pasa. El bautismo literalmente es, aquí está el bautismo, literalmente es morir, oiga muy bien, sepultura, resurrección. Usted me va a decir, ¿what? Yes. Usted tiene que enseñarle, tenemos que enseñar a las personas que vayamos a bautizar, porque yo no sé si algún día tal vez no tenemos la oportunidad de estar aquí juntos, y tal vez ni siquiera vayamos a tener la oportunidad, no sé, puede pasar en el futuro que ni siquiera tengamos acceso al internet, a ciertas cosas, y usted va a decir, ¿cómo yo? Y estamos viendo, digamos, un tiempo que dice la palabra que va a durar 7 años. Entonces hay una gran, y la gente comienza a conocer del Padre. ¿Y usted qué le va a decir? Venga, mi hermano, haga una oración conmigo. ¡No! O sí y no. Que él haga la oración, que con boca confiese, pero también hay que decirle, ahora tenemos que llevarlo al agua. Y usted va a tener que morir. Va a haber sepultura y resurrección. Y la gente se va a quedar, ¿cómo? Yes. Sí, así es. Vea lo que dice Pablo, vamos de nuevo. Dice, vea lo que dice el versículo 3 ahí mismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido ¿qué? Bautizados en su muerte? Muerte. Nosotros tenemos que enseñar a la persona que si se va a bautizar, que el bautismo no es echarse agua y qué rico con este calor. No es eso. Hay que enseñar a la persona que en el momento que el varón va a entrar al agua, usted va a morir. Usted va a morir. ¿Cómo? Sí, usted va a morir. La muerte, y ahí ya eso es un estudio para otra oportunidad. Las aguas profundas, los mares, y hay un montón de cosas que en la Biblia asemejan un montón de otras cosas. Al fin y al cabo, hay sepultura, hay muerte. Primero hay muerte, en esas aguas. Entonces, y la persona, ok, sí, yo me voy a bautizar. Claro que sí. Está ya casi el gobierno mundial y todo esto. Yo me quiero bautizar. ¿Ahora qué más? Usted tiene que morir. Cuando usted va a entrar al agua, va a morir. ¿Morir a qué? Al viejo hombre. No el viejo hombre, ¿verdad? Y no lo digo bromeando, porque la Biblia dice que el viejo hombre hay que prácticamente eliminarlo. Y un día estaba escuchando un programa de radio y oiga, no le estoy bromeando, llamaron y dijeron, ¿y cuándo van a matar al viejo hombre que está a la par mía? Era una señora. Lo tomó literal. Es que vieras que el viejo hombre que está a la par mía, ¿cuándo van a matarlo? Dice, oiga, qué increíble, tomar las cosas literales de una manera incorrecta. Pablo nos enseña que el viejo hombre que tenemos nosotros, ya lo vamos a ver, ese es el que tiene que morir. O sea, yo no le puedo decir a alguien es que ya llegó esto o lo que sea y vamos a ir al agua. No, primero hay que enseñarle. Pablo a mí me habla en Romanos capítulo 6 que dice, ¿o no sabéis, versículo 3, que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Usted y yo, dice la palabra, y nosotros pecamos. Así de sencillo. Y la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que usted y yo teníamos que morir. Entonces, el Mesías y el Padre Eterno en su misericordia, usted va a hacer algo simbólico de su muerte, sepultura y resurrección. Y como usted era un viejo hombre que andaba en chichas y como la liga no ganaba la 31 y todo, y a veces se le salían palabrotas y un montón de cosas,
Ese viejo hombre tiene que morir. Porque hay gente que no se le explica que el viejo hombre tiene que morir. Entonces hay que decirle, hay conductas, porque hay gente, el viejo hombre, el viejo hombre, el viejo hombre. No, hay conductas que cuando usted entra al agua tienen que morir. Llega lo que dice la palabra, tenemos muerte, porque teníamos que morir. La paga del pecado era la muerte. Y vea lo hermoso que hace Yeshua. Nosotros ahora tenemos que morir en agua. En agua. Los que hemos sido bautizados, con todo respeto, por muy frío que haya estado ese agua, ¿le dolió? Tal vez las coyunturas, dijo el otro, ¿verdad? Que le duele a las rodillas o algo así, tal vez. Pero no duele, mi hermano. Nosotros merecíamos la muerte. Y ahora yo tengo que tengo que morir en el agua. O sea, mi hermano, vea lo hermoso que es el Padre. Nuestros hijos tienen que saber eso. Porque a Yeshua sí le dolió los clavos. Y a Yeshua sí le dolió la cruz. Y a Yeshua sí le dolió las espinas que le pusieron en la cabeza. Y él, la sangre, prácticamente Lucas, como lo describe, siendo él un médico, se cree que Yeshua le salió prácticamente toda la sangre de su cuerpo. Él fue azotado. A nosotros es en agua. Y eso hay que enseñarles a ellos para decirle, y a nosotros y a cualquier persona, de que el bautismo no es simplemente ir a echarse al agua. El bautismo es una muerte a un viejo hombre. Tenemos que sepultarlo, sí, hay que sepultar a ese viejo hombre y tenemos que morir. Vea lo que dice el versículo 4, porque somos sepultados. Yeshua no fue sepultado también, amén. Dice, porque fuimos sepultados juntamente con ¿quién? Con mi Mesías, para muerte por el bautismo, versículo 4. Usted que está muriendo en el agua es el viejo hombre. El que tiene que meter a la sepultura es el viejo hombre. El que tiene que morir era ese que hacía todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y luego viene lo más hermoso. Resurrección, claro. Resurrección, sí. Dice, a fin de que como Cristo resucitó, eso está en el versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí cuando usted sale del agua, usted es una nueva criatura. Aleluya. Una nueva vida. Entonces, tomamos a la persona y le vamos a decir, vean mi hermano, si usted se quiere bautizar, lo que vamos a hacer, la simbología del bautismo es que usted tiene que morir, tiene que haber sepultura y tiene que haber resurrección. Vea, con solamente eso y usted toma Romanos capítulo 6, muchas de las personas, con todo respeto, no lo van a hacer. Bueno, ya si estamos en el tiempo de la gran tribulación y está todo así, ¿verdad? Porque dice la palabra que ¿qué? Así dice la palabra, que va a haber, hay mucha gente que dice, ¿dónde sacan que va a haber un avivamiento en los tiempos finales? Yo no sé si le quieren decir avivamiento o no. Yo no sé si le quieren decir avivamiento o no, pero la palabra dice muy bien en Apocalipsis, dice que ¿qué dice? Una multitud de toda lengua, tribu y nación, y sus vestiduras, dice, fueron lavadas en la sangre del Mesías. Y estos fueron los que salieron de la gran tribulación. ¿Quién les va a predicar a toda esa gente? Es una multitud que él no puede contar, de toda lengua, tribu y nación. Y ellos blanquearon sus vestiduras, se bautizaron en Yeshua en el tiempo de la gran tribulación. Y en el tiempo de la gran tribulación les recuerdo que va a haber el último gobierno que la visión de Daniel tiene, que es barro mezclado con... y ellos no se mezclan. Y este último reino no se junta, pero tiene una característica. Va a perseguir a un grupo de personas, a los hijos de la mujer, que es Israel, y a los descendientes de ella, que somos nosotros los que creemos en el Mesías. Porque lo dice la palabra claramente, nos van a perseguir. Entonces hay que ir practicando para que entiendan que puede haber muerte. Porque mucha gente llegan y le dicen, venga, acepta al Señor y todo le va a salir bien. Tú tienes un campeón dentro de ti. Dígale a la liga eso. Tiene años de no tener encontrado el campeón en él.
¿Sí? ¿Cómo podemos baratear el evangelio del reino sabiendo que la gente puede morir? Porque creyeron en el Mesías. ¿Cómo yo le puedo decir a alguien que venga a bautizarse y le voy a decir, vea chiquito, usted se bautiza y todo le va a salir bien? No, eso no es cierto. Lo que sí va a venir, si eres obediente como Samuel, es que la presencia del Espíritu Santo te va a llenar. Y va a ser posiblemente, yo oro, papá, que como Esteban, que aún llevándole la palabra y siendo martirizado, dice que él le elevó los ojos al cielo, le dijo, no le tomes el pecado a esta gente. Y dice que vio sentado a la diestra, ¿a quién? Al propio Mesías. Que estemos tan llenos del Espíritu Santo. Claro, mi hermano, imagínense lo que tenemos que orar para las cosas que vienen, porque eso no lo podemos vivir en la carne, solo en el Espíritu. Entonces, muerte, sí. ¿Vamos a morir a quién? Al viejo hombre. Hay que sepultar esas conductas. Y después de eso viene una nueva criatura. Y para esa nueva criatura necesita el Ruach HaKadosh, el soplo del Espíritu Santo. Porque lo que es nacido del Espíritu es de Espíritu. Usted no va a nacer en la carne, es del Espíritu. Y eso es lo hermoso para la gente. Entonces, solo aquí en Romanos capítulo 6 vemos la manera del proceso que podemos llevar a alguien al bautizo. Morir, sepultura y resurrección. Y ahí está resumido. Pablo hace, es que Pablo, bueno, yo por supuesto, todo el capítulo anterior y todo el libro, pero es que es una hermosura leer esto. ¿Por qué? Porque hay gente que no lo sabe. Hay gente que se ha bautizado y ni siquiera sabe por qué se bautizó. Y eso es una muy buena manera para saber si se bautizaron en la verdadera doctrina de la palabra. Usted cuando lo bautizaron le enseñaron que usted tenía que morir. ¿Cómo? Si ese día hicimos un fiestón, pero no le enseñaron que tenía que morir. Ahí está, primer paso, Romanos capítulo 6 y les enseñamos. ¿Por qué? Porque es necesario morir a nuestro viejo hombre. Vea lo que dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con el Mesías. Aleluya. Entonces, la pregunta es, ¿quién es ese viejo hombre que hay en ti? ¿Ah? ¿Quién es ese viejo hombre que a veces parece que estaba muerto y quiere resucitar? Porque ahí no se acaba la historia. No es que el Espíritu Santo no tenga poder, no. Viene la parte donde a mucha gente igual se le necesita enseñarle estas cosas para que puedan entender por qué. ¿Por qué? Efesios capítulo 4, vamos, para ir viendo esta hermosa palabra del Señor. Efesios capítulo 4. Porque Efesios capítulo 4 me va a enseñar a mí el viejo hombre, aquí, como aquí, y la nueva criatura. Efesios capítulo 4 me enseña cómo podemos ser hijos de Belial o podemos ser hijos en santidad, en temor como Samuel. Pero no podemos caminar de esta manera. Los que hemos conocido el papá. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de quién? Del Mesías, de Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en el Mesías, dice, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, el viejo hombre, dice Pablo, ¿qué dice? Que está viciado con los deseos engañosos, dice, y renovaos, dice que el espíritu de vuestra mente, la nueva criatura. El espíritu de vuestra mente es renovado solamente por el Espíritu Santo, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad y en la verdad. El bautismo, además de reconocer públicamente, porque yo lo hago público, para eso lo hacemos, claro que sí, que yo soy un discípulo del Mesías, claro que sí, reconozco que el viejo hombre fue crucificado en Yeshua, por eso murió. Amén. ¿Quién fue crucificado en Henry? El bañazo, Henry. El malcriado, Henry. El Henry DJ.
El Henry que escuchaba toda esa música mundana. El Henry que tomaba licor. El Henry que fumaba. Y sigo. Ese es el viejo hombre. No, jamás, decía alguien por ahí. Ve lo que dice la palabra del Señor. Ese es el viejo hombre. Y él tiene que estar muerto. Para poder ser vestidos del nuevo hombre, nosotros tenemos que morir a un viejo. Y en medio de estas cosas viene la justicia, viene la santidad, viene la verdad. Y eso no lo podemos hacer nosotros solos. Eso es lo hermoso. Usted no está solo. Cuando usted es nueva criatura, usted no está solo. Eso es lo hermoso. Papá nos deja, ¿a quién? Al Espíritu Santo, que nos vea guiar a toda verdad. Por eso es la parte que qué hermoso es el bautismo y lo necesario que es. Porque el bautismo es un recordatorio de lo que Yeshua, volvemos, muere, sepultura, resurrección. Y entonces en Efesios capítulo 4, versículo 25, ya Pablo comienza a hablar de otras cositas. Por lo cual, desechando, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mentira. ¿Dónde cree pertenece a ese? Aquí. A los hijos de Belial, digo, perdón, al viejo hombre, exactamente. Dice, por lo cual desechando la mentira. Hablando verdad cada uno con su prójimo. ¿A quién piensa que pertenece a este? Hablando verdad. Cada uno con su prójimo. Vea lo que dice. Porque somos miembros los unos de los otros. Qué hermoso. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vea qué interesante. Enojarse no es problema. El problema es si el enojo. Entonces, vamos a ver. El enojo en sí mismo no es pecaminoso, no es malo. Pero debe ser controlado adecuadamente. Debemos buscar la reconciliación y permitir que el amor y la justicia guíen a nuestras respuestas emocionales. Airaos, pero no pequéis. Usted se puede enojar. Yo no sé si usted a veces se enoja con su esposa o con su esposo, o con sus hijos, o con alguien del trabajo. Yo no sé usted. Pero usted puede enojarse, pero la manera que usted se enoja tiene que ser controlada por ¿quién? El Padre nos da el Espíritu Santo, ¿de qué dice? De dominio propio. ¿Por qué esa parte de la conducta? Porque es conducta, y ahí viene la parte, mis hermanos, gente que se enoja. ¡Pum! ¡Pla! ¿Sabes cómo es eso? ¿Cómo le dicen? Enojo huracán. Comienza a botar todo por todos lados. Mis hermanos, y con todo respeto, si hay parte de eso en nuestras vidas, en algún momento, eso es, el viejo hombre le está sacando la pata a la tumba. Porque nosotros tenemos que llevar esos enojos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio. Yo no le respondí a mi esposa, Henry. Me responde a mí así, imagínense. ¿Cómo le puede responder a la esposa? Estamos en una charla, le digo, hermano, no, yo le creo. Al revés. Mis hermanos, y vea lo que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y entonces alguien dijo que cuando yo me enojo me salgo al sol para que me pegue el sol. No, nada que ver. Lo que está diciendo es, reconcíliese lo más antes posible. Porque no hay que darle cabida al diablo. El momento que entra el enojo o entra ira, que casi siempre es lo que sigue, nosotros abrimos puertas. Acuérdense de quién, de Caín y Abel. Caín, ¿qué le dijo el Padre Eterno? Caín, a Caín, tú puedes enseñorarte de esa emoción, le está diciendo prácticamente. ¿Y Caín qué hizo? Cuando usted está en la General Cañas y el aire acondicionado no le funciona, y está que el aguacero, la temperatura 30 grados, el vidrio no se ve nada, y está el otro atrás. ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Por qué? ¿Cómo actuamos cuando andamos en la carretera? Enojados, pero no pequéis. Airados, pero no pequéis.
Si hay algo que se está moviendo ahí, mis hermanos, no se preocupe, todos pasamos por áreas y momentos. Eso sí, tenemos que tener cuidado, porque si eso ya se vuelve recurrente, eso es el viejo hombre que no está muerto, olvídese, tiene la pata más viva y la mano ya la sacó de la tumba. Y eso es falta también de caminar muchas veces en el Espíritu, de buscar la palabra de Dios, de orar, de tener esa sapiencia, de tener esa tranquilidad en esos momentos, porque no es fácil, yo sé que no es fácil, pero eso es parte de lo que hay que enseñar a la gente. Porque la gente le dice, yo me bauticé, y en el mismo bautizo, después del bautizo, se está agarrando con la esposa y con los hijos ahí, o con gente. ¿Cómo? No, o sea, por eso hay que enseñar a la gente de que va a ir a morir en el agua. Tiene problemas de enojo, tiene problemas de controlar eso. Bíblicamente, vea lo que dice. Versículo, por el cual desechando, ¿qué dice? La mentira. Se le vuelve una costumbre, hay gente. Miente en la casa, miente en el trabajo, le miente a la municipalidad, le miente al inspector cuando lo para. Yo no venía a esa velocidad. No, yo no venía. Vea, te lo juro. Y el otro ahí con la pistola ahí, venía como a 100 kilómetros. Ya se acostumbra a mentir. Hay que tener cuidado con la mentira, porque la mentira al Padre no le agrada. Dice, esa es una mentira blanquilla. Ay, mis chiquillos que siempre andan mintiendo. Vaya, dígale al padre de Eli para que vea si era una mentira blanca o no. ¿Qué cuidado hay que tener? Son conductas que están en nuestras vidas, hay que enseñar a la persona. Eso es lo que vamos a ir a morir en el bautismo. A la mentira, a la ira. Pero vea qué hermoso, tenemos, como decía la palabra, desechando, hablando en verdad cada uno de su prójimo. Vea lo que dice el versículo 28. El que robaba, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Quién cree que hace eso? Compartir con el necesitado. Aquí, el nuevo hombre. El nuevo hombre comparte y sabe compartir con amor. Y con el necesitado. Vea qué bonito. Ahí nos va dando Pablo un ejemplo de quién es uno y quién es el otro. Vea lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y se pone a ver el partido tras de eso, ¿verdad? Y hasta el vecino de arriba, las 3 casas para abajo, todo el mundo lo escucha. Y luego dice, hola, bendiciones. Y el vecino dice, oiga, hay que comprarle un Listerine de olor para que se lave la boca. No podemos. Mis hermanos, vea lo que dice. Oiga, y yo sé que da risa, pero mis hermanos, a eso hay que enseñarle a la persona. El bautismo es para que se muera ese viejo que habla palabras chuecas. Dice, en este caso, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación. Aquí, para la edificación. Usted sabe qué hermoso es poder tener, y cuando viene alguien y empieza y lo que quiere es pelear, y usted le sale con una palabra de sabiduría. Y el otro quiere pelear y usted le sale con una palabra de amor. Palabras de edificación en vez de destrucción. Edificamos a nuestros hijos. Edificamos a nuestras esposas cuando estamos medio así. Yo tengo que edificarlos a ellos, no destruirlos. Eso es parte del bautismo. Solo que, como digo yo, muchas veces no se le enseña a la gente. Y vea lo que dice. El otro lo íbamos a meter al agua, ¿verdad? Yo no fui, estábamos en una actividad y llegó una gente, vamos a bautizarlo. El otro, ¿qué agua más dijo? Oiga, ese no le dieron la charla, pero oiga, no empezó ni con Juan capítulo 3, o sea, nada. De Nicodemo, no se sentó con el Mesías, nada. Nunca le explicaron nada. Y yo le digo, ¿cómo puede ser? O sea, a la gente hay que enseñarle lo que vamos a hacer. Para eso somos nosotros. ¿Nosotros somos qué? Vamos a discipular personas. Meter a la gente al agua por meterla no tiene sentido. Es explicarle, es para que usted deje de hablar mal. De verdad. Con lo que él ha pulseado, yo no sé usted,
Pero yo era una persona que tenía un vocabulario demasiado malo. Era lo que en una parte me costó poder controlar ciertas palabras. Y yo le decía a un hermano, ore, usted sabe lo que es, a veces se me salen palabras. Cuando usted ha tenido un idioma corrupto, sucio, imagínense, yo conocí al Señor en el 2003 y nací en el año, o sea, eran muchos años ya. Y ya hay una cuestión a veces que se vuelve así, pero yo dije, no puede ser, de mi boca no saldrá palabra corrupta. Y mis hermanos, hay palabras, aunque usted no lo crea, que a veces, porque hay gente que se ofende, nosotros teníamos muchos, allá tenía amigos de El Salvador, y una de las palabras esas que uno le dice, maje, y eso es mentarle una mentonazo de una madre para una persona de un país. ¿Cómo puede ser que es el mismo espíritu que levantó al Mesías al tercer día y que yo no pueda someter una palabra de esas? No puede ser, por amor a mi hermano, no puede ser. Porque es la parte, esas personas estaban llegando a la iglesia. Y ellos no eran, la mayoría eran de otras naciones menos de esa nación. ¿Cómo se pueden sentir? ¿Ustedes saben lo que es? Que se les da a uno la palabra. Pon freno en mi boca, dice la palabra. Entonces, versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo bueno y que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea la buena edificación, a fin de dar gracias al oyente. Entonces aquí está Pablo dándome, viejo hombre, nueva criatura. Y vea lo que dice el versículo 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mis hermanos, la conducta sí puede traerme problemas, porque yo puedo inclusive contristar el Espíritu Santo. ¿Qué es contristar el Espíritu Santo? Es que de la misma manera que en algún momento Israel, vean la conducta que tenía el sacerdocio. Se le decían hijos de Belial. Robaban, despreciaban, fornicaban, mentían. Llega un momento porque su presencia es tan santa, que nosotros la opacamos con toda nuestra iniquidad, y no puede ser eso. A la persona hay que enseñarle, vamos para las aguas, usted se va a bautizar, va a morir a esto. Vamos a hacerle una lista enumerada de las cosas por las cuales nosotros tenemos que morir. Y enseñarle, hay cosas que tal vez le va a costar, pero vamos a orar por usted. Y el Espíritu Santo sí lo puede hacer, claro que sí. Quítese, vea lo que dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura. ¿De dónde cree que viene la amargura? Viejo hombre. Enojo, ira, gretería, maledicencia y toda malicia. ¡Qué chicha me da, con todo respeto! Gente que son inclusive pastores, y me ven y me hacen bromas con carácter sexual. ¿Cómo puede ser un salmista? Porque conozco mucha gente en muchos lugares, no solamente en Costa Rica, y que le digan a uno y salen, y lo primero que le dicen, y le salen con una broma con sentido sexual. Yo me quedo así como, ¿qué les pasa? Oiga, usted va a ir a pararse a una iglesia a ministrar o va a hablarle a las otras personas, usted me está haciendo un chiste vulgar. ¿Y sabe qué le dicen? Entre nosotros. Y una vez le pregunté yo eso a un líder y le dije, ¿cómo puede ser? Con todo el respeto, porque yo sí, no lo digo cuando digo, pero así dice la palabra, confronten. Y se lo dije al líder de una persona que estaba supuestamente ministrando a otras personas, y le digo, ¿cómo puede ser que llegamos a una reunión y lo primero que salen son con chistes de las parejas y comenzar, la esposa del otro se burlaba de la otra esposa, el esposo burlándose del otro y con carácter sexual? ¿Cómo puede ser? Habíamos personas solteras ahí. Era gente creyente, era un congreso burlándose del esposo y de cosas sexuales. Y yo se lo dije, ¿y sabe qué me dijo? Es que nosotros como somos maduros. Y yo me quedé. Y no lo digo con esto, con un afán
de herir a nadie, ni de juzgar, porque no es juzgar. Es que eso es lo que pasa en las iglesias, en muchas, mis hermanos. Y lo que menos podemos permitir es que eso pase en nosotros aquí, o en nuestras familias, o entre ustedes. Palabras vulgares, no se puede. Aquí tenemos niños y aquí la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, mis hermanos. En nosotros, en nuestros hijos. Usted tiene que honrar la presencia del Padre, no sea como los hijos de Belial. La gente cree que porque tienen 15, 20 años de estar ahí en un púlpito, algo les da autoridad. Pregúntele a los hijos de Elí cómo les fue. En un mismo día murió su papá, murieron los hijos y toda su descendencia fue maldecida. Mis hermanos, no puede ser. Y si eso no se habla, desde aquí, ¿de dónde se va a hablar? A la gente hay que enseñarle cómo vamos a llevar a alguien al bautizo y después, y comenzando a hacerle chistes o hablando palabras vulgares. No, eso es el viejo hombre que tiene que morir. La nueva criatura no va a deleitarse de esas cosas. Y le doy gracias a Dios porque yo me sentía raro. Yo me sentía raro. Yo, pero ¿seré que soy yo? ¿Qué será? Y bendito sea el papá. Siempre papá, hay gente, siempre hay un remanente en todo lado. Y se sentó un hermano y me dijo, vea Henry, dice la palabra que inclusive que hay que probar todos los espíritus y que por los frutos los vas a conocer. Podrá tener 70 años de estar en un púlpito, pero si sus frutos no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, hermano, no lo juzgue, ore por esa persona, pero mejor ándele de lado. Porque hay gente de esas hasta que andan imponiendo manos y todo, imagínense. Andan en una suciedad. No, jamás. Papá nos guarde. Vea lo que dice la palabra en medio de estas cosas. El Padre nos dice a nosotros que Él no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y como le digo yo, cuando yo me doy cuenta de esas cosas, yo oro por esas personas. No es para entrar y decirle, vea, no, yo se lo pongo por ejemplo, porque la gente lo pone como algo normal. Eso es normal, eso es normal. No, eso no es normal. Pablo a mí me hace una diferencia entre lo que es el que es hijo de Belial y el que es una nueva criatura. El viejo hombre es totalmente diferente a la nueva criatura. Y vamos a estar en un proceso, claro que sí. Pero una cosa, estar en un proceso y otra cosa es entregarnos al viejo hombre. El caso de Elí nos debe llevar a una reflexión, como lo decía al principio, ¿sí o no? Y ver, basado en la escritura, que las conductas afectan mi vida, a tal punto que yo puedo contristar inclusive al espíritu, al mismo espíritu que dice la palabra que levantó a Yeshua el tercer día, yo lo puedo contristar. Y yo tengo, en este caso, que estorbarme. Yo necesito estorbarle al viejo hombre. Esposos y esposas, ¿quién cree que le puso el Padre al lado suyo para que le estorbe de la buena manera? Cuando su esposa o su esposo, porque ella es, como dice la palabra, que es nuestra ayuda idónea, y esposos como sacerdotes, esposas, cuando le digamos algo a usted o viceversa, tenemos que entrar. Y si es el Padre Eterno que me está hablando por medio de mi esposa, ¿para qué me dice eso? Vea usted, como es usted. Vea, no, mi hermano, ¿cómo es eso? Y si es el Padre Eterno, ¿con quién le va a hablar? ¿O usted quiere que le manden al ángel Gabriel para que le hablen exclusivo a usted? No, para eso somos el matrimonio. Para eso somos hermanos aquí, juntos, hermosos, caminando. Por eso es lo bueno de congregarse y de estar juntos, unidos. Y cuando nos sentamos a conversar de cosas que a veces, ¡ya bárbaro! Pero qué bueno, eso da fruto, da fruto. Porque hay gente que lo que hace es ocultar al viejo hombre y lo hace así para atrás y lo hace para atrás, una orillita, lo hace así, lo hace así. ¿De qué le sirve ocultarlo? Se le nota espiritualmente. Renuncie a esas cosas y viva como una nueva criatura. El Padre nos llama a nosotros a ser una nueva criatura y el viejo hombre hay que estorbarle. Hay que estorbarle al viejo hombre. Ve lo que dice en estas palabras. Vamos a ir, en este caso, ve qué hermosa esta palabra ya para ir
analizando lo que es el viejo hombre. Le leo este pasaje bíblico. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Claro que sí, claro que sí. Pero viene la parte, al viejo hombre hay que estorbarle. ¿Por qué hay que estorbarle? Vamos a Colosenses capítulo 3, para que veamos qué hermoso nos enseña la palabra aquí. Porque en este caso, y no se sienta mal, o sea, como lo he dicho, todos fallamos, como dice la palabra, todos pecamos. La diferencia es ser practicante del pecado. La diferencia es que yo como Elí no estorbo en mi casa. La diferencia es que yo no le estorbo ni siquiera a mi propio ser. Esa es la diferencia. Yo tengo que estorbarme y tengo que buscar de la presencia de Dios para no hacer estas cosas. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Vea qué hermoso. Porque si vamos a llevar en algún momento a alguien al mikvah tevilá, al bautismo, hay que enseñarle estas cosas. Vean las cosas que me dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado, amén, estamos ahí. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cómo? Resucitado. ¿Cómo que Pablo dice si habéis resucitado si le está escribiendo a gente que está viva? Pablo está haciendo la referencia a la gente que ya fue bautizada. ¿Por qué? Porque los que fuimos bautizados ya morimos, ya llevamos al viejo hombre a la sepultura y ya entendemos lo que es resurrección. Ve lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. Cuando dice arriba es que cuidado se va a subir a la segunda planta de la casa suya a buscar qué es lo que hay arriba. Está hablando del reino del Padre, por supuesto, ¿verdad? Dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, ¿qué dice? Ya habló de resucitar, ahora dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Aquí habla de la sepultura, de la muerte. Versículo 4, cuando Cristo y vuestra vida se manifieste, resurrección, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. ¡Qué hermoso! Entonces aquí está hablando, usted dice, pero ¿cómo Pablo está hablando del resucitado si no resucitado? Está hablando del proceso del bautismo. Y usted lo puede ver, inclusive leyendo Colosenses capítulo 2 en su casa y todo el libro, eso lo habla. Recordemos, el bautismo es llevar a alguien a morir, sepultura, viejo hombre, resurrección, una nueva criatura. Aleluya. Eso es bautizar a las personas. Y el que muere es este. Vean lo que dice el versículo 5. Haced morir pues ¿qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice? Fornicación, igual que los hijos de Belial. Vea qué interesante. Inmoralidad sexual. ¿Qué es eso? Fornicación. Dice impureza. Está hablando de otras cosas igual. Pasiones desordenadas. ¿Cómo que pasiones desordenadas? Sí, mis hermanos. Esa gente que se enamora. Yo no puedo vivir sin él. Deje de estar viendo, no sé, esa novela, porque reprenda todo eso. Aquí no se ven novelas también por aquello, para novelas, por eso son novelas. Deje de estar viendo todo ese montón de cosas, porque ¿cómo puede ser gente? ¡El trabajo! ¡Ay! ¡Me van a echar del trabajo! ¡Va a perder la liga! ¡Va a perder! Ya todo el mundo lo sabe. Hay un montón de cosas que son pasiones, que son desordenadas y hay que tener cuidado. Hay gente que dice, y con los adolescentes, hay que llevarlos y direccionarlos. Es que yo me voy a morir de amor. Lo que dice la boca, acuérdese. Acuérdese que el enemigo anda como león rugente, viendo a quién devora. Él no es un león, pero anda como león rugente. Hay que tener cuidado. Una de las cosas que hemos aprendido a través de estos años con los muchachos, porque nosotros trabajamos con muchos adolescentes y jóvenes en estos tiempos que papá nos ha bendecido, es eso. Yo también vengo ahí, yo sé lo que es. Una pasión desordenada. Eso, dice, yo siento que mi alma se me partió. Sí, literalmente. Hay cosas y emociones que
la persona físicamente hay algo que le sucede. Y hay que orar y hay que ministrar a la mujer. No sea tan payasos. Usted es un hombre. No le digo. Pasó de la pasión desordenada al machismo. No, mi hermano, hay que orar por él y decirle, mi hermano, en medio de todo esto, en la parte sentimental, la palabra dice claramente, Él conoce inclusive hasta nuestros días y hay que llevarlos y ministrarlos. Si esa persona se tuvo que ir es por alguna razón, si no, tranquilo, o sea, en medio de todas esas cosas hay que declarar paz, orar paz, leerle salmos, leerle proverbios y ministrarlos y enseñarles con el ejemplo, salga con ellos y lléveselo para el estadio, no, para el estadio no, yo le digo, porque pierde la liga otra vez. Y todas estas cosas hay que enseñarles a ellos. Pasiones desordenadas, cancelado. ¿Qué es lo que se ve? Y no lo digo porque lo que vean, pero oiga, usted no lo tiene que ver con solo los anuncios. ¿Qué es lo que expulsa todos esos canales de televisión y toda esa violencia? Lo que estamos viendo en nuestra nación es lo que se ha venido dando por televisión hace unos años atrás. Y adolescentes que comenzaron, ¿a qué? A idolatrar a narcos, a gente que mataban por dinero, tener carros y según ellos todo eso. Y vea qué interesante, lo que se replicó en televisión por años vino a ser lo que es el pan de día. Y ya para mucha gente es normal eso. Pues yo no sé usted, pero yo soy del tiempo que nosotros dejábamos la casa abierta y no pasaba nada. Andábamos, el único lugar tal vez peligroso que en aquel tiempo era tal vez San José, un poco. Mis hermanos, ahora está en Grecia y en otros lugares tiene que andar porque anda gente de otros lados y usted los ve que no son ni siquiera de aquí. Vea la clase de violencia y asesinatos y todo. ¿De dónde vino todo eso? Ahí lo dice la palabra claramente. Vea. Pasiones desordenadas. Hay gente que no puede, si no estoy viendo la serie y la tengo que ver, y que se sientan todos 3 días seguidos para ver una serie. Gente que ni come, eso es desorden, eso es una pasión desordenada por algo totalmente irónico. Yo tuve un compañero de trabajo que lo echaron porque él no podía despegarse de una aplicación para ver una serie. Nosotros teníamos prohibido tener los celulares con videos y era tal punto el apego a una serie de televisión que él lo echaron y lo apercibieron 1 vez, 2 veces, 3 veces. A la 4ª se fue para la casa. ¿Cómo usted explica eso? Una persona que necesita trabajo, necesita todo, y por ver algo de la televisión, claro, ¿qué estaba viendo? ¿Usted cree que no hay una influencia espiritual en lo que ven los niños, en lo que ven los adolescentes o lo que vemos nosotros? Pasiones, papá las reprenda, hay que cerrarle la puerta a todo eso. Vea lo que dice entonces, versículo 6. Vamos a leer el 5. Hacer morir pueblo extraordinario, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, ¿qué viene? La ira de Dios. ¿Qué fue lo que vino con Elí? La ira de Dios sobre ese hogar. Hay cosas en la conducta diaria de mucha gente que son creyentes que usted con la enseñanza de hoy le puede enseñar, hermano, usted no le da temor que la ira de Dios caiga en su casa. Porque la conducta diaria, a ellos nunca les enseñaron que el viejo hombre tenía que morir. Nunca se le enseñó. Nunca se le enseñó que tiene que empezar un nuevo hombre, que es con temor al Padre, que tiene que estar en intimidad, que tiene que caminar en verdad, que comparte con el necesitado, que habla palabras de edificación. Es una nueva criatura. Entonces, vea lo que dice el versículo 8. Pero ahora también vosotros dejad estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Oiga muy bien, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que en el Mesías, en él todos y todos. Vestidos pues como, ¿qué dice? Escogidos de Dios,
santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Quién cree que es ese que tiene paciencia? ¿Quién cree que es ese que tiene mansedumbre? Ese que es nuevo en el Espíritu. Amén. Dice así, vea qué hermoso: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué? Amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Oiga muy bien, ¿quién es el agradecido? El que está aquí. No se queja, y esa queja y queja y queja. Solo falta que lo lleve Canal 11 con el rótulo y quéjese aquí, sí, bárbaro. Versículo 16. La palabra de Cristo, ¿qué dice? More en vosotros en abundancia. ¿En quién cree que mora la abundancia de la palabra? Aquí. Aquí abunda la palabra, aquí, en este lado. Y dice así: enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra hecho, hacedlo todo en el nombre del Mesías. Qué hermoso. Dando gracias a Dios Padre en medio de él. Mis hermanos, al viejo hombre hay que estorbarle. Eso es de fijo. El hecho de que yo entienda de que el viejo hombre, yo lo sepulté aquí en el bautismo y murió. Hay áreas en nosotros, porque nosotros no hemos alcanzado, la palabra lo explica muy claramente, nosotros hasta que venga el día que nosotros, una dosis, estamos muriendo, vamos a resucitar. Así lo dice la palabra. O si estamos aquí nosotros en esta carne, dice la palabra, o seremos transformados. Hasta ese día nosotros vamos a vivir en una lucha. El Padre no lo dejó solo, usted no la dejó solo, nunca nos dejó solo. Primero que nada vino la salvación por medio del Mesías, porque nosotros estábamos perdidos y la paga del pecado era la muerte. En Él, en su sangre tenemos esa redención. Pero ahora, como nos tocó vivir a nosotros en esta hermosura, conociendo al Mesías, ahora yo tengo que caminar de acuerdo a una nueva criatura, a una nueva imagen que es en Él, por medio de su palabra y por medio de lo que Él dice. Si vamos a llevar a alguien al bautismo y si vamos a ir caminando hacia Shavuot, tenemos que entender que el viejo hombre no puede estar en nuestras casas, no puede estar en mi corazón. Y tenemos que sentarnos como familia, inclusive para hacer un examen de lo que vemos en la tele, de lo que escuchamos. Mis hermanos, sí afecta. Porque cada una de esas cosas, y televisión, y toda esa música, todas esas cosas, como hablamos ahora, que afectan mi conducta, o que le pueden mostrar a un niño, ¿qué es la música que escuchan hoy en día? O sea, eso no es música, primero que nada. Y luego la letra vulgar, violenta, si no es un asunto violento, es un asunto sexual. Todo eso tenemos que orar por ellos y por nosotros. Y lo que hagamos durante la semana. Y el Padre nunca nos ha dejado solos, nunca nos dejó solos y nunca nos dejará. Su Espíritu Santo es el que viene. Recordemos, el bautismo es morir, sepultamos, pero es también resurrección. Yo no sé usted, mis hermanos, pero yo le comentaba a mi esposa cómo tenemos que estarnos haciendo exámenes y por eso es lo bueno de las fiestas. Usted se imagina que ahora vamos camino hacia Shavuot, a Pentecostés, que es cuando vino el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh. Y la parte es, como hijos del Altísimo, viviendo en estos tiempos finales, nos estaremos perdiendo de un montón de cosas por no estar caminando como una nueva criatura. Nos podemos estar perdiendo muchas cosas. Y este tiempo hacia Pentecostés deberíamos de hacerlo como un examen de conciencia. Y también para llevar, no sé, tal vez a otras personas, y esto es un buen ejercicio, como lo decíamos hoy, cómo explicar el bautismo. Porque hay gente que no sabe qué es el bautismo. A la gente nunca se le ha explicado que tiene que morir a un viejo hombre
y que a pesar de que mueran ese viejo hombre y yo hago público que ahí murió, cuando salga de esas aguas, yo no voy a salir solo. Vamos a orar para que el Espíritu Santo descienda en usted y le ayude con ira, para que le ayude con eso. ¿Tiene problemas con pornografía? Vamos a orar por eso. ¿Tiene problemas, no sé, con causas desordenadas, pasiones desordenadas? Vamos a orar por eso. Por un montón de cosas podemos orar. Pero tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer que a veces ese viejo hombre, y yo vuelvo a lo mismo, para las personas que a veces no toman las fiestas del Padre como tienen que hacer, honrarlas. Yo veo a ese sacerdocio, que eran hijos de Belial, que a ellos no les importaba nada, que presentaban ofrendas a como le daban la gana. Y si nos proponemos algo como familia nosotros acá, y presentamos una ofrenda grata aquí nosotros para el tiempo de Shavuot, no presenten, nosotros no vamos a pedir plata, no se preocupe. Romanos 12, capítulo 1. Presenten vuestros cuerpos como ofrenda grata. Y si nos preparamos en santidad y hacemos un examen, matrimonios, ustedes no están solos. Mi esposa y yo no somos tampoco ahí, como dijo, pero estamos para ayudarles si alguien ocupa ayuda, para sentarnos a conversar. Con sus hijos vamos a estar orando. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que el papá les puede haber hablado a padres porque sus hijos, pucha, ¿le habrá estorbado lo suficiente? Vamos a orar por ustedes. No es sencillo, pero ténganlo por seguro que eso sí, el que sí tiene las estrategias, el que sí puede hacer que el corazón se vuelva de piedra y de corazón a un solo día, el que puede sanar, el que puede restaurar, el que nos puede quitar todas esas cosas, se llama el Espíritu Santo del Padre. Y por eso vamos a honrarlo como familias, caminando hacia Shavuot juntos. Esta semana, oren por nosotros, se los pedimos, porque en medio de las cosas, vieras qué increíble, porque qué bendición poder estar con familias y con adolescentes. Y oiga, mis hermanos, vieran la batalla espiritual para cuando una reunión o cuando alguien decide hablar con nosotros. Y no lo digo con nosotros, es con las personas a veces. Hay gente que hasta se le descompone el carro, va para la casa y se le descompone. Y yo digo, qué increíble. O sea, ¿cómo puede ser? No puedo, pagámosla entre 8 y 22 días. Y hay gente, no lo digo que nosotros seamos los santos, no, pero hay una batalla. A mí me decía un hermano, me decía, viera la guerra que se me arma, oiga, es como, decía, seguro como lo que está pasando en Israel allá y todo, porque, oiga, viera la batalla con otras personas, se me arman el trabajo, me dicen que me tengo que quedar más, y el día exactamente que vamos para el estudio. Hay que orar por ellos, por las personas que tienen que trabajar los sábados. Tenemos que orar y unámonos juntos. Luego vamos a ver, el Espíritu Santo trae dones, que es lo hermoso. Es que esa es la parte. El otro, Elí, por no estorbarle al viejo hombre, por decirlo así, ¿verdad? Vea todo lo que se perdió, hasta sus hijos los perdió. Nosotros no podemos perder esa santidad y esa guianza por no estorbarle al viejo hombre. Estórbele. Y esposos, de la buena manera, oiga muy bien, estórbele al viejo hombre de su esposa. Y esposa, estórbele al viejo hombre de su esposo, estórbele, pero de la buena manera, orando. No le va, ay, vea, como el viejo hombre, lo que dijo Henry aquel día. No digan eso, así no es. Ahí lo que van a terminar es como un 8, dijo mi tata. No, así no es. Palabras sabias, ore, pídale, papá, ¿cómo le hablo yo las cosas a ellos? A los hijos, a la esposa. Empecemos en casa. Y no lo digo como le digo yo, mi hermano y mi hermana que está aquí. Eso hay que enseñárselo a otras personas. Y no sé en medio del tiempo lo que va a suceder dentro de 5 o 10 años, pero papá nos está preparando. Y usted tiene que estar listo bíblicamente para llevar a otros al bautizo. Usted es el que va a bautizar tal vez a su papá. Tal vez es usted el que va a bautizar a su abuelo o a su abuela. A mí me tocó de una manera, y bendigo el nombre del papá, a mí me tocó allá en Estados, nunca se me olvidó una señora
que era una lucha con toda la familia, y ella casi a los 80 y resto de años, lo tuvimos que llevar a bautizarla. Y esa señora lloraba, la dejaron sola la dejaron. ¿Por qué? Porque ahí se le vino la contienda, pero es normal, va a venir esa batalla. Y ella entendió que encontró en el pueblo de nosotros, como familia en Yeshua, una familia que le iba a acompañar y le iba a guardar. Y imagínense la bendición que significa para uno poder bendecir y acompañar a una persona en este proceso. Cuando le dejan de hablar los hijos, le dejan de hablar los nietos y simplemente la hacen a un lado porque siguió el camino verdadero. Nosotros estamos aquí para recordarnos a nosotros mismos. Tenemos que estorbarnos. Tenemos que estorbarle a la gente que amamos. Y tenemos que caminar, como dice la palabra, en ese nuevo hombre, ese viejo hombre. Nosotros no somos hijos de Belial. Y hay una generación que está caminando y que está viviendo como hijos de Belial, pero nunca nadie les enseñó que eso era malo. Elí sí lo sabía. Y usted y yo tenemos la palabra aquí en nuestra boca, como dice la palabra, para enseñarles a ellos lo que es bueno y lo que es malo. En este tiempo, ¿sabe qué van a hacer? Le van a llamar a lo bueno malo y viceversa. Pero usted y yo sabemos que el espíritu de la verdad, el espíritu de Yeshua está en nosotros. Papá, oramos en esta noche. Venimos humildemente diciéndote, Padre, ayúdanos en cada una de estas batallas. Hoy deseamos estorbarle a ese viejo hombre, Padre. En esta semana nos unimos como familia para estorbarle a todo aquello que impide que tu gloria esté en mi casa y en mis hijos. Padre, me prepararé no con una manera emocional, sino espiritual, entendiendo que me preparo para la venida de tu sello. Yo sé que somos sellados, pero Padre, si hemos contristado tu Espíritu Santo, hoy caminaremos de una manera para restaurar aquello que torcimos nosotros y te pedimos perdón. Este tiempo haremos examen en nuestra casa y todo aquello que hemos contristado tu Espíritu te pedimos perdón, pero caminaré y voy a ver los detalles de aquella conducta que me está haciendo caminar fuera de tu presencia. Padre, oro por los padres que están acá y las madres, y oro por sus hijos, y oramos para que tú les des la sabiduría, espíritu de sabiduría, palabra de ciencia, palabra correcta, para que ellos sean guiados, sean, en el caso que ellos le tengan que estorbar en algo, que tú le des la estrategia de cómo estorbarles, papá. Hoy, Padre, te necesitamos y te decimos, Espíritu Santo, guíanos en este tiempo. Que nuestra familia, nuestros hijos, Padre, sean guardados en un tiempo donde la mentira, el odio y todas las cosas del hombre que simplemente caminan la carne prevalecen en este tiempo, papá. Te damos a ti la gloria